Episodio 31 de Solo sé que no sé nada, y hoy quiero hablaros de Dios, de la fuente, del universo, como queráis llamarle, pero no de ese Dios de la religión ni ligado a ningún dogma, sino del Dios como la energía primera, la energía creadora de todo lo que existe, y de ese Dios que en realidad yo siento muy dentro de mí, esa parte divina que hay en mí. Em, Como digo, para mí Dios no es lo que se nos ha contado en las religiones, no va de pecados ni mandamientos ni de em, celebraciones de Pascua ni historias de estas, que estoy muy de acuerdo, muy conforme en que todo el mundo tenga esas creencias, ¿no? Pero para mí Dios no está ligado a ninguna religión. De hecho, bueno, os contaré mi experiencia en este sentido, ¿no? Yo vengo de una familia católica, cristiana, no muy practicante, porque la verdad es que no tengo recuerdo de pequeña de ir mucho a la iglesia más que en eventos tipo comuniones, bodas, etcétera. Pero mi abuela rezaba todas las noches antes de dormirse, eso sí, y era muy, muy creyente y siempre pues pidiendo a Dios o agradeciendo a Dios. Mm, yo me acuerdo que siempre le hacía enfadar a ella, ¿no? Porque yo le decía lo típico de yo no lo he visto, entonces no me lo creo, ¿no? Y ella, bueno, se enfadaba como buena creyente que era. Y me decía que quien huye de Dios huye en balde, ¿no? En vano. Mm, Era graciosa porque se enfadaba mucho y yo se lo hacía a propósito. En realidad, pues en ese momento, pues yo estaba metida en eso, en el catolicismo, iba a un colegio católico, entonces, bueno, ni creía ni dejaba de creer, era lo que me estaban enseñando, lo que tenía a mi alrededor y ya me iba bien. Luego hubo un evento, ¿no? Cuando uno de mis familiares, una persona, vivió una situación complicada con su marido, y quiso pedir la nulidad de ese matrimonio por la iglesia. Y bueno, la iglesia le pedía, aparte de una cantidad importante de dinero, que tenía que mentir sobre los motivos por los que estaba pidiendo la nulidad, porque esos motivos que ella estaba dando, y eran graves, am, de un trato muy malo, lo dejaremos así, pues no eran suficiente motivo para poder concederle la nulidad. Ahí fue el punto de inflexión, ahí dije, yo en esto no creo. Evidentemente, lo que tendría que haber hecho era desligarme de la iglesia y no de Dios, ¿no? O de la figura sí, de lo que para mí era Dios. Pero como estaba tan contaminada, digamos, de que esa imagen que yo tenía era de un Dios castigador en cierta manera, de que establecía unas normas y que si no cumplías eso, pues podías irte al infierno o al cielo, dependía de cómo actuaras y tal. Bueno, todo esto que nos cuenta la religión, pues en ese momento rompí con todo, absolutamente todo lo que fuera iglesia, religión o simplemente me oliera a que podía estar cercano a una religión. Estuve muchos años siendo agnóstica, bueno, primero atea y después sí que ya empecé con el agnosticismo, ¿no? Ateísmo es que no crees que haya Dios, agnosticismo es que no sabes. Puede ser que haya algo, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, luego cuando empecé en el mundo de la espiritualidad,
empecé a canalizar energías, ah, empecé a tener contacto con lo que conocemos en este mundo occidental como arcángeles, que no tienen por qué ser arcángeles, es decir, una persona de China los canalizará como otro tipo de energías, pero es la relación que le hacemos en este mundo occidental, ¿no? Y que en realidad yo los veo como bolas de luz, ¿no? Simplemente es eso. Y que me canalizaban, me facilitaban ciertas, o me facilitan todavía a día de hoy, ciertas informaciones, ¿no? Ah, en una canalización de estas realmente era una meditación en la que estábamos conectando con nuestro interior y con nuestro yo superior. En ese momento yo me fui un poquito más arriba, no sé cómo fue, es decir, simplemente estábamos meditando y yo sentí que me elevaban por encima de mi yo superior y llegaba a Dios. En realidad, yo lo vi como todo y nada. Es decir, era como verlo todo en negro, digamos, pero era un negro que tenía luz. Es muy complicado de explicarlo, ¿vale? Pero era un negro que tenía luz y que estaba lleno, estaba completamente lleno. Era como, estoy en un vacío, pero que en realidad sé que es todo. Muy complicado, ya lo sé, parece de loco, pero la sensación de paz que a mí me dejó eso y eh, el sentimiento de que no estamos solos, era como, no estás sola, no te preocupes, todo es perfecto, estás sostenida, era como una sensación de unidad con eso. Yo me fundí en eso. No había tomado nada, ¿eh? Por cierto, que quede claro. Pero sí, ese fue el punto en el que volví a reconectar, ¿no? Con Dios, un Dios que es mi Dios, es para mí la fuente, ¿no? Y que no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con, con la iglesia. Después, también con los registros acásicos, recuerdo que cuando empecé a hacer lecturas, primero empecé conmigo, evidentemente siempre se empieza con uno mismo y después empiezas a practicar con otras personas. Pues desde el primer momento siempre yo recibía, o sea, me recibían en ese espacio etérico, me recibía mi guía principal, una guía que tengo auxiliar también, y siempre veía a Jesús, la imagen de Jesús. Algunas veces, simplemente desde lejos me hacía un gesto, simplemente se ponía la mano en el pecho, y otras veces se acercaba y me abrazaba o me tomaba la mano, algo así, pero nunca me hablaba. Simplemente era eso. Hasta que, claro, para mí era muy chocante ver a Jesús, que era una figura que yo tenía relacionada con la religión católica y que había tachado, o sea, no quería saber nada de eso. Y en una de estas veces que me hacía una lectura a mí misma, le pregunté directamente que por qué aparecía él en cada una de las lecturas cuando yo empezaba, ¿no? Y lo que me dijo, pues, era claro, ¿no? Era, salgo yo porque eres al que menos esperas y no te estaba diciendo nada porque en realidad simplemente quería que supieras que estoy aquí, ¿no? No necesito darte ningún mensaje, simplemente que sepas que estoy aquí. A medida que fui avanzando en el tema de la espiritualidad, de los registros acásicos y de otras muchas técnicas, tengo claro que Jesús sí existió, Jesús sí es una persona, una figura importante, es un maestro ascendido.
pero tampoco tiene nada que ver con lo que nos han contado en la iglesia. Ah, simplemente fue un humano muy conectado, pero ah, no el tipo de persona o de personaje que nos ha pintado la iglesia, ¿no? Simplemente tomaron esa figura y la transformaron para adecuarla al mensaje que querían dar. En fin, simplemente la reflexión o bueno, el tema de daros mi propia experiencia es para que veáis que yo he tenido un proceso, ¿no? Que esto no viene de pequeña, el hecho de esta unión con Dios o con Jesús incluso, sino que ha sido todo un proceso de desconectarme completamente y de volver a conectarme, pero desde otro punto totalmente diferente y es como decirte de igual a igual. Le tengo cierto respeto a, a ambos, ¿no? Y podría decir que incluso los veo un poquito por encima, pero simplemente por el hecho de la evolución que me falta a mí hacer para llegar a ese nivel, ¿no? Aunque soy consciente y lo siento así, que cuando pasamos al otro lado, cuando nos deshacemos de el ego y de este cuerpo y de lo que estamos viviendo y sintiendo aquí, sí que la sensación es que en el otro lado somos iguales. Esto sí que lo siento profundamente como una realidad. En fin, sé que es un tema controvertido, que habrá gente que esté de acuerdo y gente que piense que estoy loca. Sinceramente no pasa nada. Si lo piensas, incluso puedes dejármelo en comentarios, no pasa nada. Yo solo puedo decir lo que vivo y lo que creo firmemente porque lo siento así. Evidentemente no voy en contra de nadie. Si alguien cree en la iglesia y cree firmemente en que eso es real, pues para esa persona es la realidad y nada que objetar, ¿no? Es simplemente que a mí no me representa, a mí me representa más esta otra forma de verlo. En fin, lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias por estar conmigo en un episodio más. Dejadme like, suscribiros y todo lo que se dice y compartidlo con esa persona a la que creas que le puede encajar o incluso la que pueda opinar completamente diferente, ¿no? No importa. Esto, lo que yo creo es que todas las opiniones son válidas mientras estén desde el respeto, ¿no? Y desde, sí, de respetar al otro, ¿no? De respeto aunque no tenga la misma opinión que tú. Simplemente eso. En fin, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.